En el vasto tapiz de la existencia, nuestras palabras son los hilos con los que tejemos nuestra realidad. No son meros sonidos que se desvanecen en el viento, sino semillas que plantamos en el jardín de nuestra vida y en el corazón de los demás. La historia que están a punto de escuchar es un profundo recordatorio de este poder. Es la crónica de un hombre llamado Carlos, quien descubrió de la manera más difícil que el mundo que habitaba no era más que el reflejo de las palabras que elegía pronunciar. Imaginen a Carlos. Cada mañana, sus ojos se abrían a un nuevo día, pero su mente despertaba al mismo pensamiento sombrío de siempre, otro día igual. Nada va a cambiar. Estas palabras, repetidas como un mantra invisible, eran las primeras semillas de amargura que sembraba sin darse cuenta. Mientras el agua para su café hervía, un murmullo escapaba de sus labios: mi vida no tiene sentido. Al abrir la ventana, en lugar de sentir la caricia del sol, solo alcanzaba a decir: qué calor insoportable. Todo es un fastidio. Carlos no era consciente de ello, pero cada palabra que pronunciaba construía muros a su alrededor. No eran muros de piedra, sino barreras invisibles de frialdad y resentimiento. Vivía en una soledad que lo ahogaba y, aunque en el fondo de su ser anhelaba compañía, sus labios solo sabían pronunciar frases que la ahuyentaban: nadie se preocupa por mí. No nací para ser feliz. Estas eran palabras duras, repetidas tantas veces que habían dejado de ser opiniones para convertirse, en su mente, en verdades absolutas. Cuando caminaba por el barrio, su mirada cansada siempre encontraba algo negativo que señalar. Ese vecino es un hipócrita. Todo el mundo es egoísta. Para Carlos, esto no era pesimismo, sino realismo. Lo que no sabía es que esas frases eran un veneno lento que se filtraba en cada aspecto de su vida cotidiana. Su mundo se había vuelto gris, no porque la vida lo hubiese pintado así, sino porque sus propias palabras le habían arrancado los colores. Cada queja era un ladrillo más, cada crítica, una piedra en el muro. Sin percatarse, Carlos estaba construyendo su propia prisión, una celda hecha de sus propias sentencias. Aquel muro invisible que Carlos levantaba con sus palabras no tardó en mostrar sus consecuencias más dolorosas. Su hijo, Rodrigo, quien solía visitarlo los fines de semana, comenzó a distanciarse. Al principio, eran excusas vagas: papá, hoy no puedo, tengo mucho trabajo. Pero la verdad era que el peso de las conversaciones con su padre se había vuelto insoportable. Cada encuentro terminaba en un torrente de reproches. Nunca haces nada bien. De seguro fracasarás, como todos. Rodrigo, agotado de escuchar esas palabras que cortaban como cuchillas afiladas, eligió la paz del silencio y la distancia. Los vecinos también aprendieron a evitar la sombra que lo rodeaba. Al verlo en la calle, preferían bajar la mirada o cruzar de acera. Nadie quería detenerse a conversar, pues sabían que cualquier saludo sería respondido con un comentario mordaz. Esa gente solo aparenta, no son de fiar. Carlos creía ser honesto, simplemente decir lo que veía. No comprendía que sus palabras eran como espinas que herían a cualquiera que intentara acercarse. Las tardes en su casa se volvieron un eco de silencio. El timbre ya no sonaba. Las visitas cesaron. El teléfono permanecía mudo. En su mesa, el plato solitario parecía más grande que nunca, un recordatorio constante de que nadie lo acompañaba. La soledad no había llegado de golpe, fue el resultado paciente de miles de frases tóxicas, repetidas una y otra vez, hasta que vaciaron su casa y, finalmente, su corazón. Encerrado en su castillo de palabras duras, Carlos seguía creyendo que el problema estaba en los demás, ciego al hecho de que era su propia voz la que lo había condenado a vivir en la más cruel de las prisiones, la soledad autoimpuesta. Una tarde, mientras Carlos observaba por la ventana el mismo paisaje gris que solía maldecir, escuchó un golpe en la puerta.
Se levantó con desgano, convencido de que sería un vendedor inoportuno. Pero al abrir, se encontró con un rostro del pasado, Martín, un viejo amigo de juventud a quien no veía desde hacía años. Martín entró con una sonrisa amable y le dio un abrazo cálido que tomó a Carlos por sorpresa. Incómodo, intentó disimular su frialdad con sus habituales palabras secas. ¿Qué haces por aquí? Nada cambia en este barrio. Sigue igual de miserable. Martín lo observó en silencio, con una mirada que mezclaba compasión y tristeza. La conversación, que comenzó con recuerdos lejanos, pronto tomó un rumbo inesperado. Con voz serena pero firme, Martín le dijo: Carlos, siempre has pensado que el mundo te dio la espalda, pero no te das cuenta de que no son tus actos los que hieren, sino tus palabras. Con ellas levantas barreras, lastimas sin notarlo y alejas a quienes más te quieren. Esas frases cayeron como un mazazo en el corazón de Carlos. Por un instante, quiso defenderse, argumentar que él solo decía la verdad. Pero en los ojos de su amigo no había reproche, solo un espejo brutalmente honesto donde pudo verse reflejado con toda su dureza. Esa noche, mucho después de que Martín se fuera, Carlos no pudo dormir. Las palabras de su amigo resonaban en su mente, un eco imposible de ignorar. No es lo que hiciste, sino lo que dijiste. Por primera vez en su vida, comenzó a sospechar que quizás su propia voz había sido su verdadero enemigo. Con los ojos abiertos en la oscuridad, recordó las últimas discusiones con Rodrigo. Vio a su hijo, con lágrimas en los ojos, suplicándole que no fuera tan duro. Y se escuchó a sí mismo respondiendo con orgullo: la vida no es fácil. Tienes que soportarlo. Ahora, en el silencio aplastante de la noche, esas escenas regresaban con la crudeza de un látigo. Comprendió que lo que para él eran simples verdades, para los demás habían sido puñales. El reloj avanzaba con una lentitud tortuosa. ¿A cuántas personas había herido? ¿Cuántos abrazos había rechazado con una frase amarga? Las paredes de su casa parecían absorber su angustia, devolviéndosela en forma de un silencio pesado. Esa noche no era la soledad lo que lo aplastaba, sino la conciencia de haberla construido él mismo, palabra por palabra. Al amanecer, sus ojos estaban enrojecidos, pero algo en su interior había cambiado. Una grieta se había abierto en su armadura. Y aunque aún no lo comprendía del todo, a través de esa grieta comenzaba a filtrarse un tenue rayo de luz. Al día siguiente, con el peso de la noche aún sobre sus hombros, Carlos abrió la puerta buscando aire fresco. Y allí, en el umbral, lo esperaba un perro callejero. Estaba sucio, con las costillas marcadas y unos ojos que brillaban de hambre y miedo. El animal lo miraba en silencio, como pidiendo permiso para existir. La reacción automática de Carlos habría sido gritarle: vete de aquí. No necesito más problemas. Pero algo distinto ocurrió. Quizás fue el eco de las palabras de Martín, o el agotamiento de tantas quejas. Sin pensarlo demasiado, murmuró algo nuevo, algo que no había salido de su boca en años. Pasa, amigo. No te haré daño. El perro movió la cola tímidamente y entró. Carlos le ofreció agua y los restos de pan duro que tenía. Mientras el animal comía con avidez, Carlos lo observaba. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien, aunque fuera un perro, lo escuchaba sin miedo, sin juicio. Esa simple frase, dicha con una compasión inesperada, abrió una puerta invisible en su interior. Sintió algo que había olvidado: ternura. Comprendió que las palabras también podían ser un refugio, no solo un arma. Decidió llamarlo Toto. Una tarde, mientras Toto dormía a sus pies, Carlos se atrevió a abrir una vieja caja de recuerdos que había evitado durante años. Entre fotografías amarillentas, encontró un sobre con la letra delicada de Lucía, su difunta esposa.
Su corazón se encogió. La carta comenzaba con dulzura, pero pronto las palabras se tiñeron de dolor. Carlos, te amé profundamente, leía, pero muchas veces tus palabras fueron cuchillos que atravesaron mi alma. No necesitaba grandes regalos, solo anhelaba escucharte decir algo que me diera paz. Tus silencios fríos y tus frases duras me hicieron sentir invisible. Sé que tu corazón tiene bondad, pero tus palabras la esconden. Si algún día decides hablar con amor, descubrirás que siempre fuiste capaz de construir un mundo más cálido. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Eran las primeras que derramaba en años, y no eran solo de dolor, sino también de liberación. La voz de Lucía, guardada en esa carta, se convirtió en la verdad final que ya no podía ignorar. Esa noche, con Toto a su lado, entendió que las palabras que había usado no solo habían herido a otros, habían vaciado su propia vida de amor. A la mañana siguiente, Carlos se levantó siendo otro hombre. No fue un cambio milagroso, sino un temblor interno, profundo. Mientras preparaba el café, Toto lo miraba. En lugar de su típico murmullo de queja, se sorprendió a sí mismo diciendo en voz baja, «Buenos días, compañero». Aquella frase sencilla resonó en la cocina. Toto movió la cola y apoyó su cabeza en la pierna de Carlos. En ese instante, comprendió que las palabras podían crear cercanía. Animado, salió a la calle con el perro. Al cruzarse con sus vecinos, en lugar de fruncir el ceño, sonrió tímidamente y dijo, «Buenos días». «Qué linda mañana». Fue un saludo torpe, casi extraño en su boca, pero genuino. Algunos respondieron sorprendidos. Carlos sintió que un ladrillo de su muro invisible se había desmoronado. Los días pasaron, y cada palabra amable que pronunciaba parecía sanarlo no solo a él, sino al mundo que lo rodeaba. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Una tarde, al abrir la puerta, encontró a Rodrigo de pie, con una mezcla de duda y esperanza en la mirada. Había escuchado a los vecinos decir que su padre había cambiado. Carlos, con el corazón acelerado, no pronunció ninguna queja. Con la voz entrecortada, apenas pudo decir, «Hijo, gracias por venir». Ese simple agradecimiento derrumbó años de distancia. Se sentaron a la mesa, y por primera vez, Carlos habló desde el corazón. Confesó sus errores, reconoció el daño de sus palabras y le dijo que estaba aprendiendo a sembrar con amor. Rodrigo lo escuchó con lágrimas contenidas, y al final, sonrió. «Papá, siempre quise escucharte así», respondió. Y en ese momento, padre e hijo se abrazaron con una fuerza que ni el tiempo ni las heridas habían podido romper. Ese abrazo fue como abrir una ventana después de años de encierro. Carlos entendió que nunca había estado condenado a la soledad, siempre tuvo en sus labios la llave para cambiar su destino. Su vida comenzó a florecer. Veía a su alrededor no un mundo hostil, sino un jardín en crecimiento, y sabía que cada frase amable era como plantar una nueva flor. La historia de Carlos es un eco de una verdad ancestral: no habitamos el mundo, sino el mundo que nombramos con nuestras palabras. Ellas pueden ser prisiones o pueden ser puentes. Pueden ser espinas o pueden ser flores. Si esta reflexión ha sembrado una semilla en tu interior, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de buscadores. Al pulsar el botón de suscripción, no solo recibirás más historias para el alma, sino que te sumarás a un movimiento que cree en el poder de la palabra para sanar y transformar. Y te pedimos un gesto más. Comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Al hacerlo, no solo compartes un video, extiendes una luz de esperanza, recordándole a otro ser humano que tiene el poder de cambiar su mundo, una palabra a la vez. Gracias por acompañarnos en este viaje. Recuerda siempre, cada palabra que eliges es una semilla. Elige sembrar un jardín.